Fitmom, si eres mamá y aún así te sientes cansada, agotada, aunque tú hagas ejercicio, quédate porque este episodio es para ti. Vamos a hablar del estrés y la ansiedad, cómo nos afecta, cómo lo podemos identificar, pero también cómo lo podemos solucionar. Bienvenida a Fitmom, un espacio donde la mamá, la mujer y la atleta se encuentran. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas viven en silencio, el estrés y la ansiedad. Cómo afectan tu cuerpo, tu rendimiento y tu maternidad y sobre todo a tu bienestar. Aquí no venimos a exigirnos más. Venimos a entendernos, a sanar y a comprender, a entrenar no solo el cuerpo, sino también la mente. Ponte cómoda, respira profundo, porque este episodio puede ser lo que estabas necesitando. Bueno, Ale, ¿cómo estás, Fitmom? Bien, Gaby, contenta de estar en un episodio más y yo creo que un episodio donde a muchísima gente, yo creo que les está pasando esta situación y lo tienen como muy callado. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante que cotidianamente, día a día, hay muchísimas mamás, mujeres que lo están padeciendo. Bueno, Ale, yo ahora me voy a poner como en modo paciente para que nos expliques desde el punto psicológico cómo podemos diferenciar el estrés y la ansiedad y su definición correcta. Sí, yo creo que la sobrecarga y la sobreestimulación que día a día hoy estamos teniendo las mujeres con todas las responsabilidades que tenemos que hacer, vivimos en un constante estrés y ansiedad precisamente por el ritmo de vida, Gaby, que hoy en día se tiene. Queremos hacer ahora sí que todo y al mismo tiempo. Así es. Y esto que está ocasionando que cada día haya más personas, más mujeres, más situaciones que te conllevan a un estrés y a una ansiedad. Sí me gustaría como enmarcar cuál es la diferencia de una y cuál es la diferencia de otra, porque hay mucha gente que lo generaliza y la realidad es que no. El estrés tiene que ver más con la respuesta física que tú tienes a esa sobreestimulación de todo lo que tienes que ver. Tiene que ver más con esa reacción física que tiene nuestro cuerpo ante ese constante aceleramiento que tenemos. Y la ansiedad va más enfocada a una situación más mental, aunque sí tiene sintomatología física y tiene más que ver con situaciones que nos anteponemos algo que ni siquiera está pasando, pero que tu mente se va hacia el futuro. ¿Esto qué es? En donde tú te pones en una situación donde dices, y donde me suceda esto, y donde pase esto, y todo es causado nada más por situaciones mentales. Pero sí tiene reacciones físicas que sí nos afectan, Gaby. Entonces, el estrés es como más la parte física, la parte que vivimos día a día, de tengo que hacer 1000 cosas y quiero hacerlas todas y al mismo tiempo. Sí. Y la parte de la ansiedad es más todo lo que estoy pensando. Incluso a lo mejor hay momentos más de calma, ¿no? Sí, incluso, o sea, porque ¿qué pasa aquí? Hay un sobrepensar de las cosas y un pensamiento a veces te está llevando a otro y que son situaciones que ni siquiera están pasando, que se vuelven como una amenaza, por esa amenaza ni siquiera a veces es real, Gaby. Y es causado precisamente por esta aceleración que tenemos día a día, porque todo lo queremos hacer en automático. Y es un constante desesperación y frustración cuando las cosas no te salen tan bien. Y entonces eso que hace que te anticipes mentalmente a eso, aunque sí hay reacciones físicas. Sí. Y a mí me gustaría como aclarar en cuestión de ansiedad, Gaby. A mí me ha ayudado mucho decirle a mis pacientes que aprendan a diferenciar una crisis de un episodio, porque sí es muy distinto un episodio de ansiedad a una crisis de ansiedad. Y cuando ellos hacen esta diferenciación, les ayuda mucho a saber que la ansiedad o el estrés no está ahí todo el tiempo, que de alguna manera son como momentos que vivimos, pero que tú puedes volver a tener esa calma. Esa calma. Sí. Entonces, yo diferencio la ansiedad en 3 episodios. En episodios leves, en crisis y en ataques de pánico. Los episodios leves es cuando de alguna manera tú sientes como esa sensación. Hay quien me dice físicamente que siente como una cierta presión en el pecho, se anticipa una situación, pero puede de alguna manera calmarla, como distrayéndose o cambiando la actividad. Esos son muy leves. Un episodio te puede durar aproximadamente unos de 10 a 15 minutos y ese pasa muy rápido.
Ya cuando hablamos de una crisis de ansiedad, ahí sí estamos hablando de ya hay más situaciones fisiológicas de cómo reacciona tu cuerpo ante esos pensamientos que tú estás teniendo. Hay presión en el pecho, hay taquicardia, hay sudoración, hay quien incluso se le entumen las extremidades, brazos, piernas. He tenido pacientes que incluso no pueden ni siquiera mantenerse de pie, que sienten que se van a desvanecer. Esa sí es una crisis y es más fuerte. Hay obviamente pensamientos en los que piensan que se van a morir, Gaby, cuando en realidad no se van a morir. Pero la sensación misma, que es tan desagradable, les hace pensar eso. Y ya un ataque de pánico, ahí sí ya se paralizan completamente. Incluso ha habido pacientes que terminan en hospital porque sí es más fuerte, porque sí se paralizan completamente, y todo causado precisamente por situaciones de sobrecarga mental que tienen. Entonces es un episodio y después es la crisis y luego los ataques de pánico. Los ataques de pánico. Que está todo dentro del trastorno de la ansiedad. Y por ejemplo, ahí estamos hablando a lo mejor de un evento muy catastrófico que puedes decir, ay, a mí no me pasa eso, pero tú en pacientes, ¿cómo lo has visto en situaciones comunes y corrientes? Por ejemplo, miedo a hablar en público, sí, o una situación que a lo mejor para mucha gente puede decir, ay, es muy X, pero tú puedes sentir que de verdad estás teniendo una crisis. Así es, sí, porque precisamente de algo tan habitual que puede ser tan común para alguien con ansiedad sí lo ve de una manera más catastrófica y más grave. Por ejemplo, tuve un paciente que le daba miedo al manejar, que sentía que cuando si él salía a manejar o se iba a ir a un barranco o se le iba a dejar a ir a un carro o iba a tener un accidente. Sí. Cuando lo habitual todo el mundo sale y maneja y tú no vas pensando en todo eso. Entonces te anticipas algo que ni siquiera está pasando. Y ese paciente en específico que yo tenía, sí era... ¿Pero él ya manejaba o todavía? Ya manejaba. Ya manejaba, pero sí, sentía todo eso. Sí, ya manejaba y mentalmente sentía todo eso. Incluso en una de sus situaciones que me comentó, o sea, se regresaba porque pensaba que él había tenido, que había chocado con alguien o que le había pegado a alguien. Entonces, todo es derivado ¿de dónde? De cuestiones mentales. Entonces, imagínate hasta dónde puede llegar la ansiedad. Y puede que haya un trauma detrás de eso, ¿verdad? O sea, de que ahí, por ejemplo, lo impulsó algo. Sí, ahí, por ejemplo, cuando hay situaciones así, yo sí los recomiendo de todas maneras la valoración psiquiátrica, porque hay pacientes que sí requieren ya de un apoyo con medicamento para sacarlos de esas situaciones de ansiedad. Y las mamás, ¿qué pasa? Las mamás se sobreestimulan demasiado con todas las actividades que tienen que hacer. Es que es casa, es hijos, las que trabajan, es tu pareja, es la presión social que se tiene también. ¿A qué crees? Se creó como todo un boom que las mamás teníamos que ser supermamás. Sí. Supermamás, que teníamos que estar al rendimiento en todo, y que al final, ¿qué crees, Gaby? Que teníamos que vernos de todo perfectas, donde no tenías tú que rendirte, donde tenías que demostrar toda esta situación emocional de ser íntegra, de tú como mamá no te puedes cansar. Y la realidad, ¿eso qué generaba? Pues genera situaciones de estrés y genera situaciones de ansiedad. Entonces, sí es muy frustrante para muchas mamás el sentir en qué momento me voy a apagar. Y ahí viene donde también se le conoce como el síndrome del burnout. ¿Qué es esto? O sea, que hay mamás que se sienten literal ya al día, son 6, 7 de la noche y ya se sienten que necesitan apagarse literalmente de toda esa sobreestimulación que tienen durante el día. Y ahí, por ejemplo, ya en la noche con toda esta cansancio acumulado, fatiga, bueno, a mí me ha pasado que digo, ay, ya, o sea, lo que quiero es descansar, pero apago las luces, apago todo, quiero dormirme y no puedo. Sí, porque la parte mental, ¿qué crees? Sigue trabajando. De hecho, no sé si te ha pasado, o sea, hay quien se duerme y dice, es que siento que no descansé. Y no descanso porque sí, a lo mejor tu cuerpo descansa, pero tu mente sigue trabajando y no para, Gaby. Y ahí entra, fíjate, la parte física. Sí. Ahí se eleva el cortisol. El cortisol es esa hormona del estrés que obviamente es requerida, lo requiere nuestro organismo, es necesaria porque esa parte en la que te pone alerta ante un peligro inminente, que puede ser a lo mejor cotidianamente, que a lo mejor te siga un perro, que te esté ladrando y que tú sientas esa amenaza. Entonces el cortisol se eleva, esa hormona del estrés, para hacerte reaccionar. Sí, para decirte que te muevas de ahí. Sí, empezamos con taquicardia, sudoración, tus pupilas se dilatan, tus órganos, las funciones de los órganos se apagan un momento. Para mantenerte en ese estado se eleva hasta la glucosa. Sí, pero ¿qué nos pasa en la parte física cuando estamos con el cortisol tan elevado, Gaby? Pues como te digo, es normal que se eleve en esas situaciones el cortisol,
para sacarte de ese peligro, para mantenerte en alerta. Pero ahí es normal, pero cuando es constante... Ahí es donde viene el problema. Ok. O sea, porque el cortisol se eleva, pero cuando pasa esa situación de peligro, cuando ya saliste de ahí o cuando te diste cuenta que a lo mejor no te estaba siguiendo o ya se calmó el perrito y tú ya puedes seguir tu trayecto normal, se debe de regular el cortisol, debe de bajar. Y es similar a lo que pasa en la mañana. En la mañana nosotros traemos el cortisol muy elevado porque es cuando nuestro cuerpo requiere mayor energía para despertar, para hacer todas las actividades. Y en la noche es cuando se debe reducir el cortisol. ¿Para qué? Para bajar la intensidad, para que empiece ya la somnolencia, bajen tus frecuencias y te empieces a como quedar dormida. Sí, que te prepares para el descanso. Sí, pero cuando traemos un elevado cortisol es como nos podemos dar cuenta, que ya en la noche, así como te decía, ya quieres descansar, estás agotada físicamente, te quieres dormir, pero tus ojos como búho, Sí. o sea, alerta. Es un síntoma inminente de que tu cortisol está elevado. ¿Y por qué se está elevando? Por todos esos episodios de estrés Sí. que tenemos continuamente durante el día. Por eso aquí es bien importante aprender a autorregular nuestros episodios de estrés que tengamos durante el día. ¿Por qué? Porque se dice que nuestro organismo nada más está preparado, nuestro cerebro también nada más está preparado para saber manejar y tolerar 30 minutos Imagínate. de estrés. Y imagínate cuando estamos en un constante todo el día, no paramos, esa es la realidad. O sea, como mamás, como mujeres, no paramos por toda esta sobredemanda que tenemos de tantas actividades y porque pareciera que no podemos y no nos permitimos hacer como una pausa, Gaby. Y qué tan importante es hacer una pausa. Entonces, aquí lo importante es saber autorregular y tú que sepas identificar si estás teniendo un episodio de estrés, qué hacer ante esas situaciones. O a lo mejor hay quien ni siquiera sabe y trae el cortisol tan elevado, Gaby. Y a lo mejor ya cuando vienen contigo, cuando van con su nutriólogo y que no bajan de peso y que a lo mejor no ven resultados en su entrenamiento, en su dieta, es porque a lo mejor, o sea, hormonalmente hay una descompensación ahí tremenda, ¿no? Sí, claro. De hecho, es uno de los síntomas para saber que es cortisol alto. Una es, pues, la fatiga crónica, porque como no duermes bien, es como un círculo vicioso. No duermes bien, pues te levantas con cansancio. Ya en la mañana es cuando quieres dormir. Y luego también cuando acumulan mucha grasa abdominal y que no pueden bajar de peso. Y también una irregularidad en sus, incluso hasta en su periodo, o una irregularidad hormonal. Entonces, esos ya son síntomas de que algo anda ahí mal con el cortisol, de que se eleva, pero se mantiene elevado durante todo el día, incluso en la noche cuando ya debe estar más bajo. Entonces, como te digo, la hormona del cortisol es buena, la necesitamos para sobrevivir, para estar alerta ante algún peligro, pero también tiene que bajarse y llegar a niveles normales para poder continuar con tu vida normal. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos compensar, y todas las mamás y mujeres Fit Mom que nos están escuchando, cómo podrían compensar a bajar esos niveles de estrés o a bajar precisamente el manejo de la ansiedad físicamente? A mí me gustaría que tú lo hablaras físicamente y yo lo hablo psicológicamente. Bueno, aquí también forma parte fundamental lo que es la alimentación, Ale. Porque hoy en día comemos más productos ultraprocesados. Y al estar ultraprocesados, ¿qué crees? Que cambia también tu flora intestinal. Y entonces, porque está también la ansiedad por comer. Así, claro. Sí, sí, desde luego. O sea, que genera que episodios precisamente de atracones y que muchas veces están comiendo desde la emoción y no porque realmente tengan hambre. Tengamos ¿sí? hambre. O porque están estresadas y que buscan calmarse a través de ¿qué? De los alimentos. Entonces, si tienen ahí a lo mejor ahí algún trastorno también alimenticio que ni siquiera lo han identificado como tal y que es derivado precisamente del estrés o de la ansiedad. A mí me ha pasado que tengo pacientes que se polarizan. Hay unos que incluso dejan de comer ante alguna preocupación, cortisol elevado, alguna preocupación, y hay otros que comen de más, o sea, todo el tiempo están comiendo y no saben por qué. Estoy llena, no tengo hambre, pero tengo antojos todo el tiempo, tengo ganas, tengo que tener algo en mi boca, y es parte de estos episodios que decimos. Sí, que ahí yo creo que hay que hablar precisamente todo un episodio de lo que genera precisamente los trastornos de conducta alimentaria, porque muchas veces son derivados precisamente de la parte emocional y de la parte de estar en esta dinámica, en un bucle precisamente de estrés, ansiedad, y que ni siquiera lo están identificando como tal. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí es importante que cada una desde casa sepa identificar qué me está generando tanto estrés o qué me está generando ansiedad. ¿Por qué? Porque hay un aceleramiento, digo, en el día continuo. O sea, si tú sales ahora a pico de
de por ir a los niños a la escuela, ¿con qué te encuentras? Con el tráfico a vuelta de rueda. Y ahí ya se generaron una situación de estrés, ¿sí? Y que tienen que hacer una actividad y que ya corren para otra. Entonces, sí, hoy en día estamos súper acelerados con esto. O sea, se habla y se ha dicho que después de la pandemia y de lo que vivimos, que no estábamos preparados psicológicamente para algo así, se detonó muchísimo las cuestiones de estrés y ansiedad. Bastante. Porque cambió nuestro ritmo de vida. O sea, estuvimos ante una situación que no estábamos preparados para eso. ¿Sí? Paramos muchas actividades, hay quien perdió muchísimas situaciones, hay quien se quedó sin trabajo, estaban todos metidos en casa. Resulta que ahora no solo eras mamá, también tienes que ser maestra al hacerte cargo de la educación de tus hijos. Entonces, todo eso desbordó situaciones y déjame decirte que la ansiedad se potencializó. Si ya estaba, se disparó completamente. Entonces, es día que todavía no se autorregula y no ha bajado los niveles de ansiedad a nivel social. Creo que al contrario, cada día va aumentando más. Pero también, por otra parte, yo creo que también ya nos hizo más conciencia de que tenemos que cuidar nuestra alimentación, dormir bien. El hecho de que estemos viendo este podcast, pues nos dice que queremos cuidarnos, empezar a concientizarnos de nuestra parte, no solo física, también mental. Así es. Yo lo he visto en el gimnasio porque había periodos en los que de plano no venía nada de gente y ahora es continuo, o sea, hace frío, llueve, la gente viene, entrena, se cuida en su alimentación, hay pacientes que quieren cuidarse, que quieren consulta, entonces yo creo que sí, o sea, nos generó por una parte esa ansiedad, pero también nos hizo darnos cuenta que debemos de cuidarnos. Sí, y ocuparnos de esto. Nadie, o sea, del gobierno, la sociedad, nadie nos va a cuidar si desde nosotros no ponemos ese hincapié y nos vemos a nosotros mismos qué puedo mejorar, desde mí qué puedo tener el control para mejorar esta situación. Sí, aquí es donde cabe hacer conciencia efectivamente que uno de los beneficios que ayuda a contrarrestar la ansiedad y el estrés es precisamente el ejercicio o hacer alguna actividad física. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tenemos un episodio que habla de los beneficios, pero sí constantemente es cuando tú buscas tener una actividad que te saque precisamente de romper con toda esta rutina que tú tienes tan cansada y generar un espacio para ti, mamá, donde tú digas, aquí puedo parar y esto sí lo tengo que dejar para mí, para poder obviamente ser más funcional en todo lo que tengo que hacer. Una parte te lo genera que precisamente el enfocarte a hacer un espacio de ejercicio o de actividad física donde tú puedas ayudarte a precisamente a liberar ese cortisol, a liberar ese estrés y esa ansiedad que tú tienes, ¿dónde? Dándote un espacio en la que tú te enfoques en ti, en hacer actividades que te ayuden precisamente a esto. Bailar, escuchar música, ir a una clase de yoga, hacer ejercicio, hacer entrenamiento de fuerza, salir a caminar, salir a correr. Son actividades que te ayudan efectivamente a bajar esos niveles de estrés y de ansiedad. Sí, Ale, porque como ya hemos visto, o sea, en el metabolismo te lo cambia completamente el cortisol elevado crónicamente, desde que no podemos bajar de peso, la grasa abdominal, también en tu menstruación puedes tener amenorreas, puedes tener problemas hormonales, puedes incluso en la parte de la fertilidad ser afectada. Sí, también, ¿verdad? Nosotros hemos visto que personas que empiezan a entrenar, a alimentarse bien, se llegan a embarazar sin ni siquiera utilizar algún, ¿cómo se podría decir? Algún método o recurrir a medicamentos, tan solo con una regulación hormonal. Entonces ahí es importante también tomar en cuenta esa parte. También un cortisol elevado suprime tu sistema inmune, entonces por eso a veces, ¿por qué me enfermo tanto? Sí, porque lo traes acá. Porque lo traes a tope. Entonces, al estar el cortisol elevado para situaciones de peligro, pues se suprime esa parte importante de mantener nuestro sistema inmune alerta y al 100, porque se está ocupando en producir cortisol. Sí, y aquí entra donde hay que liberar las otras hormonas que sí nos ayudan a ¿qué? A funcionar y a sentirnos muy bien, que contrarrestan precisamente el cortisol, que es la dopamina, la serotonina, ¿qué más? Adrenalina también nos ayuda. Todos los neurotransmisores. Sí. Y que son oxitocina. Además, que no solo nos ayudan en la parte mental, sino también en la parte física. ¿Sí? Entonces eso contrarresta muy bien. Por eso es tan importante, mamás, de veras, y queremos crear esta conciencia. De verdad, no decimos nada más hagan ejercicio porque esté de moda. Es que esto no se trata ya de moda. O sea, se trata de tener una vida mucho más saludable donde tu calidad como mujer, como mamá, como pareja,
como hija, como compañera de trabajo, como amiga, te va a generar que tener todos estos beneficios donde tú te vas a sentir mejor emocional y psicológicamente contigo y obviamente pues también en la parte física, porque va de la mano, Gaby, que es importante siempre hacer hincapié que va de la mano, la parte psicológica con la parte física. Sí, claro. Y Ale, y como un método psicológico que tú nos puedas aportar, de decir, debemos de seguir estos pasos, no sé, 3, 5 pasos, que de verdad te van a ayudar en esos momentos de ansiedad. Sí. Que sean prácticos. Uno muy práctico y que siempre está es aprender a respirar. Yo creo que no hacemos respiraciones conscientes, Gaby. O sea, estamos respirando ahorita. Por inercia. Por inercia, pero no lo estamos haciendo de manera consciente. Entonces, ¿por qué nos ayuda tanto la respiración? Porque oxigenamos la parte del cerebro. Entonces, primero hay que hacer siempre ejercicios de respiración. Y hay ejercicios claves que te ayudan precisamente a salirte de esa situación en la que tú estés estresada o que estés en un episodio de ansiedad donde necesitas como parar. Entonces, lo primero es aprender a respirar en tiempos. La otra es mantenerte en una situación en la que tú puedas despejar en ese momento tu mente, como hablando con alguien. Hay ejercicios cognitivos que te ayudan a eso. Por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, si por algo en una situación estás en un episodio de estrés o de ansiedad, ¿qué te ayuda? Hay un ejercicio muy fácil y, por ejemplo, yo te voy a decir ahorita, Gaby, piensa en un color, el que tú quieras. ¿Ya lo pensaste? Ok, dime qué color. Rosa. Ok, quiero que visualices aquí rápido qué color ves en rosa. ¿Qué ves en rosa? ¿Qué ves rosa? Ya. ¿Ya? Ok, entonces, ¿esto qué te va a ayudar? Ahora dime cuántos objetos viste de color rosa. 2. 2, ok. ¿Cambiarías aquí en el gimnasio? ¿Cambiarías algo de otro color en rosa? ¿Pondrías algo en rosa? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué crees que hice ahorita contigo? Me distrajiste. Totalmente. Y eso es que despejarte rápidamente de una situación de pensar en otra cosa. Y eso lo podemos hacer, un ejercicio tan práctico que te ayuda a ¿qué? A sacarte de un episodio de ansiedad. Okay. Entonces, eso te da una herramienta. Respiración, distracción. Así es, el hablar con alguien o escuchar los sonidos, ¿sí? El poner una música o el escribir te ayuda rápidamente a sacarte de ese episodio, de esa crisis de ansiedad. Con un ejercicio cognitivo tan sencillo como eso, como trabajar tus sentidos, Gaby. Okay. Y hace que tu mente se focalice en qué, en esa actividad y no en lo que estás sintiendo. Entonces, son ejercicios rápidos que te ayudan a eso. Otro ejercicio fácil es, si estás en tu casa, agarrar un hielito. Entonces, tú te pones un hielo en tu mano y lo vas a dejar aquí hasta que sientas que te empieza a quemar y luego lo vas a cambiar a la otra mano. ¿Esto qué crees que te ayuda también? ¿Tu mente a dónde crees que se va a ir? Hacia el dolor. Hacia el dolor que estás sintiendo de quemarte, ¿sí? Entonces, ese ejercicio también te ayuda a distraer completamente tu mente de lo que tú estás como sintiendo. Esos de los ejercicios que sacaron de las bolitas y todo eso, ¿verdad? Todos esos son ejercicios para la ansiedad. Son distractores que te ayudan. Entonces, eso en caso de que estés en una situación solita. Siempre hay que buscar ayuda, siempre hay que hablar, acercarse a un profesional, sea un terapeuta, sea la parte psiquiátrica. A la gente le asusta un poquito la parte del psiquiatra, ¿no? Pero bueno, es el especialista precisamente en el enfocar cuando se requiere algún paciente que requiere algún medicamento. Bueno, y desde la parte física, yo lo que les puedo recomendar es pues, hacer ejercicio. Yo creo que eso te conecta con tu interior, con sentirte y te desconecta de lo demás. O sea, te conecta contigo misma y te desconecta del mundo exterior, de las situaciones, de los problemas. Que a veces decimos, por ejemplo, como mamás, tengo 1000 cosas que hacer. Y ya cuando dices, a ver, enumérame esas 1000, son 5 cosas. Sí. 5 cosas que como no las haces te están dando vueltas y vueltas en la cabeza. Sí. Entonces, yo creo que ahí, como tip, es importante que hagas una lista de esas cosas que tienes que hacer diario. Yo creo que no nos estructuramos y por eso traemos todo en la cabeza y al traer todo en la cabeza sentimos que traemos 1000 cosas. Sí. Pero cuando ya manejamos a lo mejor una agenda, que lo escribamos en nuestro celular, tengo que, no sé, levantarme a tales horas y hacer el lonche. A las 8 irme a entrenar. O sea, ya cuando estructuras esa parte de tu día, aunque parezca muy tonto, te liberas de traerlo en tu cabeza. Claro. Cuando lo escribes en papel o en tu celular, en una agenda virtual, te libera de traer esos 1000 pensamientos en tu cabeza que tú crees que son un mundo. Fíjate, y otra técnica, precisamente, otra estrategia para parar ese sobrepensar que nos genera la ansiedad es cuestionar tus pensamientos. Este pensamiento que estoy teniendo, ¿realmente está pasando en mi presente, en este momento, o es algo que ni siquiera está pasando y yo me estoy adelantando a algo
que ni siquiera está siendo real ahorita, sino que simplemente se vuelve una amenaza que está nada más en mi mente. Entonces, cuestiónense siempre sus pensamientos. A ver, esto que estoy pensando, ¿es real? ¿Está realmente pasando ahorita? ¿O es algo que yo estoy creando nada más? ¿O que me estoy imaginando que puede llegar a la mejor a pasar? Entonces, acuérdense que exceso de futuro tiene que ver más con ansiedad. Entonces, porque tenemos hay que ubicarnos un montón de en presente. pensamientos, tenemos más de 70,000. Sí. Y está ahí, pero yo creo que es volver consciente de esos pensamientos que nos están atravesando todo el tiempo. Vas a decir, esto no va a pasar. Y cuestiónatelo, porque realmente, ¿Sí? o sea, no está pasando. O sea, me dijeron, supongo, pienso, creo que puede llegar, y la realidad es que no. Sí, situarnos en el presente siempre. Entonces, la parte ahí de crear esa agenda nos puede ayudar, como les va decía. muy de la mano, sí, va muy de la mano. va muy de la mano. O sea, una este agenda ejercicio, virtual y de pensamientos, de qué pensamientos estoy teniendo, y ver también, o sea, evaluar cuántos pensamientos positivos tengo al día y cuántos negativos. Entonces, porque por lo regular nos volvemos pesimistas o tendemos más negativos. a tener pensamientos negativos. Sí. Y eso después genera tu personalidad. O sea, si tú eres una persona que todo el tiempo está pesimista, negativa, eso se va a reflejar en tu personalidad, porque lo que piensas va a ser lo que eres. Y entonces, sucede eso, o sea, nos topamos con gente que es o muy positiva o gente pesimista, muy negativa, que siempre le está buscando primero el pero al todo. En lugar de ver soluciones. Como dicen, le busca un problema a cada solución. Así es. Y sí pasa. Y a veces tenemos episodios o temporadas en los que nos sentimos así. Entonces, como tú dices, evaluarnos. Y también, pues, la parte del ejercicio, ya lo dijimos, nos conecta. La parte también de la alimentación, de tener una flora intestinal favorable para nuestros pensamientos. O sea, dicen que ya el intestino, la digestión, es el segundo cerebro, la flora intestinal. Entonces, imagínate. O sea, no pensamos solamente con el cerebro, sino también lo que comemos se transforma no solo en energía, sino en biología que interfiere con nuestros pensamientos, con nuestra salud, con todo nuestro sistema. Sí, es que precisamente todo esto es sistémico. Sí. Si tú empiezas a generar modificaciones, hábitos saludables a tu vida, ¿qué va a llevar? Vas a tener un cambio sistémico. Si trabajamos el descanso, si trabajamos ejercicio, si cuidamos nuestra alimentación, vamos a contrarrestar todo este estrés y ansiedad que de alguna manera estamos teniendo con nuestra cotidianidad. Porque yo creo que ya hay una revolución en cuanto a la salud, Ale. Antes, si te dolía la panza, que ibas al gastroenterólogo. Si tenías algún problema, no sé, de huesos, al trauma. Si de los ojos, al oculista. Pero no, ahora ya se está viendo como un ser integral, o sea, que todo se interfiere con todo, o sea, todo tiene una correlación. Si algo está fallando, no quiere decir que sea específicamente esa área, sino que hay que buscar no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Sí, y yo siempre les digo a mis pacientes, para mí la gente más sana es la que mentalmente está trabajando su parte psicológica y emocional. Afortunadamente ya hay más apertura y más conciencia de la gente precisamente de cuidar su salud mental. Ya hay más la conciencia esta de acudir a terapia, de trabajar, de buscar solucionar. Por eso yo les digo que para mí la gente más sana es la que está en terapia. Sí. Mis pacientes son los más sanos, no, para mí no son los que están peor, no, al contrario, para mí son las gentes más sanas. ¿Por qué? Porque se están ocupando de su salud mental. Problemas y dificultades todos los tenemos y a veces estamos afuera, Gaby, y no estamos haciendo nada para solucionarlo. Entonces, cuando alguien también se da el espacio de acudir a terapia y buscar ayuda profesional, ¿qué haces? Eso va a hacer que tu situación cambie porque ya lo vas a abordar desde una manera diferente. Y el manejo de los problemas, el manejo de cómo tú te estés sintiendo, lo vas a abordar también en terapia. Entonces, tú imagínate, esa sería otra parte integral de esto. Sí. Entonces, sí se vuelve gente mucho más sana. Entonces, ya hay más apertura a esto. Sí, y también otra parte importante que no quiero dejar pasar es la importancia de tomar el sol. Ay, sí, la vitamina D. La vitamina D, sí, porque podemos tomar vitamina D en cápsulas, pero si no tomas el sol, no se va a fijar, no se va a absorber en tu organismo. Y precisamente es la que nos ayuda a cambiar también esa parte positiva, a tener mejor cognitiva, mentalmente, más despejado. El magnesio también te ayuda a calmar la ansiedad, el estrés. Entonces hay partes de las vitaminas que también podemos aprovechar. Y ese contacto con la naturaleza es esencial. Sí, porque ahora sí que imagínate el salir y caminar y ver un área verde, lo que te conecta, lo bien que te hace, el respirar un aire diferente, el salir de esas cuatro paredes de quien trabaja, imagínate, en oficina y de oficina corre a casa y el darse la oportunidad de generar un espacio y una actividad al aire libre, pues también los beneficios que eso le genera. ¿Por qué crees que te sientes tan bien cuando vas a la playa? Así es.
Sí, porque precisamente recibes... Estás en contacto. Sí. Yo no he visto en la playa uno de esos que pasan y te venden mango. Yo los veo bien contentos diario. Sí, imagínate toda esa Sí, sobrecarga que ellos sobrecarga tienen. de positivismo, de energía, sí. porque el sol es energía. Sí. Entonces hay que aprender a tomarlo. Hay horarios específicos, sobre todo a mediodía, podemos tomarlo media hora y también al atardecer. El hecho de ver también que está bajando el sol, el atardecer, es súper importante porque baja naturalmente tus niveles de cortisol. Sí. Y al bajar esos niveles de cortisol, pues en la noche vas a dormir mejor. Por eso también hay que quitar la pantalla. La pantalla, es a lo que iba. Porque ahí, cuando tú prendes una pantalla azul del celular, de la tele, de la computadora, pasa lo contrario. Sí. Se le vuelve a prender el cortisol, se despierta tu cerebro y por eso nos cuesta más No, y el dormir. mensaje que les das, que tú le estás Incluso dando a tu luces cerebro, azules, luces así es, blancas. tú le estás dando a tu cerebro que despiértate porque otra vez hay una actividad. Entonces, no lo paramos. Por eso se recomienda mínimo 1 hora antes de irte a acostar, dejar celular y apagar todo tipo de pantallas para que tu cerebro empiece en modo descanso. Modo avión ya. En modo avión ya. Sí, porque en la puedan noche es cuando se descansar. regeneran muchas otras hormonas que nos ayudan a toda la parte del metabolismo, digestión, oxidación de grasas, absorción de nutrientes, para que en la mañana estemos al 100 y podamos ser unas fit mom. Sí, con todo. Con todo. Entonces, si tú te sentiste identificada con todo esto que hablamos hoy o tú conoces a alguien, por favor, compártele este episodio, háblale precisamente que en Fitmon hablamos de situaciones y de temas que muchísimas mamás y mujeres estamos pasando y que la realidad es que no hablamos porque a lo mejor incluso podemos sentir pena o nos sentimos incómodas de hablar de esto. Entonces, si te contactaste con esto, te identificaste con esto, pues comparte nuestro episodio del día de hoy. Y también que nos comenten qué situaciones les han generado estrés, cuáles son sus mejores tips, porque aquí dimos algunos, pero a lo mejor ellas tienen otros súper buenos que nos pueden ayudar como mamás, como mujeres, que a lo mejor vivimos agotadas, cansadas, estresadas, cómo nos pueden ayudar esa parte de calmarnos, esos tips que nos pueden también ustedes compartir. Así es, dejen sus comentarios y muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy en este episodio más.